Saludos cordiales y afectuosos a toda la audiencia y al Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por llegar al final del estudio del Evangelio de Marcos con la última lección, la número 13, programada para el sábado 28 de septiembre, el Señor resucitado. Pero Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16, verso 6. Llegamos al final del Evangelio de Marcos. El impacto de la crucifixión y muerte de Jesús causó muchas reacciones, tanto en el círculo religioso judío como en los seguidores de Jesús. Para los discípulos fue un doloroso acontecimiento mientras lidiaban con la muerte de su maestro y temían por sus vidas. Juan 20, 19. A la luz de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, la muerte de Jesús ponía fin al sistema de ritos y ceremonias por el pecado, al sistema levítico y al sacerdocio arónico del santuario terrenal. Cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, abrió el camino para la obra de Jesús como ministro del santuario celestial. El capítulo 15 de Marcos destaca la contribución de José de Arimatea, un noble miembro del Sanedrín judío, frente a la notable ausencia de los judíos. Este hombre pone su vida y sus recursos a disposición del reino de Dios y le da a Jesús una digna sepultura. Y las piadosas mujeres que le seguían y servían expresaban su voluntad de completar el servicio fúnebre de su Salvador. Pero en el escenario surgen muchas preguntas. ¿Dónde están los discípulos? ¿Cómo reaccionaron ante la muerte de Jesús? ¿Cómo respondieron a las noticias de la resurrección? Y Marcos responderá a las interrogantes en la parte final de su evangelio, incluyendo las últimas instrucciones especiales que Jesús diera a sus discípulos cuando les recomienda predicar el evangelio en todo el mundo. En el estudio del Evangelio de Marcos trataremos dos temas muy importantes sobre el fin del ministerio terrenal de Jesús. Número 1, la resurrección de Jesús, y número 2, un final sorprendente. Y como es nuestra costumbre, terminaremos con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con la resurrección de Jesús. La crucifixión, muerte y resurrección de Jesús fue el final del ministerio terrenal de Cristo y el testimonio vívido de su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte, y es la garantía de la vida eterna a todos los fieles creyentes. Los sucesos de su pasión son el fiel cumplimiento de las profecías de las Sagradas Escrituras, y aunque Jesús se las repetía muchas veces a sus discípulos, ellos exhibieron finalmente una completa descontextualización de los eventos proféticos en pleno cumplimiento, un agudo desconocimiento de los propósitos divinos. Su muerte devastó la fe de los discípulos en forma alarmante a causa de sus ideas preconcebidas del Mesías y la naturaleza de su reino. Por lo tanto, no estaban preparados para el impacto de los acontecimientos. Aunque siguieron a Jesús, esto no fue evidencia de que habían entendido sus enseñanzas, ni que conocieron los propósitos divinos. Ellos fueron incapaces de retener en la memoria las promesas que les hubieran dado el consuelo que tanto necesitaron en su dolorosa prueba y les hubieran incentivado a anhelar intensamente el día de su resurrección. Sin embargo, Marcos 16:10 los presenta encerrados, llorando, temiendo por sus vidas. Juan 20:19 y resistiéndose a aceptar el testimonio de su resurrección. El estudio de Marcos 16 nos indica, comparando la tipología del santuario terrenal, el cumplimiento de lo prefigurado en las fiestas de la Pascua, de los panes sin levadura y de la gavilla mecida de primicias, apuntando respectivamente a su muerte, sepultura y resurrección. En los sucesos de la resurrección de Cristo no existe la mínima alusión a darle al día domingo un protagonismo sagrado, ni para transferirle la solemnidad del sábado a él, ni mucho menos que el domingo sería el sustituto del sábado semanal. En cambio, los evangelios presentan evidencia suficiente de que es la ceremonia del bautismo cristiano por inmersión
y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el permanente recordativo de la muerte y de la resurrección de Cristo, concediéndoles a través de esta ceremonia a los nuevos creyentes un nuevo nacimiento, una transformación de sus vidas mientras dura el tiempo de la gracia. Leemos en Colosenses 2 del 10 al 12. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y en Romanos 6:4 leemos, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Por su parte, el servicio de la comunión o la Santa Cena del Señor sustituiría la Pascua judía y anunciaría la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Primera de Corintios 11, 23 al 26. El sábado bíblico desde el Edén sigue conmemorando la obra de la creación de Dios en 6 días literales y también conmemora la obra de la redención hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Marcos 16 del 1 al 6 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. La fiesta de la Pascua se celebraba el viernes 14 de Aviv Nisan del año 31 de la era cristiana, y con el testimonio de los personajes relatados en Lucas 24, verso 1, 13, 21 al 23, quienes narraban a Jesús los acontecimientos de su crucifixión, le afirman también que el domingo 16 de Aviv Nisan era el tercer día de su muerte en la cruz. Cristo muere el viernes 14 de Nisan, la fiesta de la Pascua. Desde la peregrinación de Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios los alimentó con el maná, el pan que caía del cielo, de domingo a viernes, y se les daba la porción necesaria para cada día, excepto el viernes, que Dios les daba el doble para ese día y para el sábado, porque en el sábado no caía el maná. Desde ese momento el viernes es conocido como la preparación del sábado. Éxodo 16 del 26 al 30. Allí debían cocinarlo y prepararlo para comerlo el sábado. Y el viernes 14 de Nisan del año 31 era tanto la fiesta de la Pascua como el día de la preparación del sábado semanal. Los 4 evangelios muestran que Jesús muere en el día de la preparación. Mateo 27, 62, Marcos 15, 42, Lucas 23, 54 al 56, Juan 19, 14, 31 y 42. Jesús muere a las 3 de la tarde, a la hora novena o nona. Mateo 27, 46 al 51, Marcos 14, 34 al 38. Y como dice Primera de Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, Cristo muere el viernes 14 de Nisan a las 3 de la tarde y fue sepultado antes de la puesta del sol, que daría inicio al sábado semanal. Entonces las mujeres tuvieron tiempo para ver su cuerpo colocado en el sepulcro, y vueltas descansaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas 23, 54 al 56. Y cuando dice conforme al mandamiento, está relatando el cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 20, del 8 al 11, donde dice: 6 días trabajarás y hallarás en ellos tu obra,
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y no harás en él obra alguna. Jesús reposa de la redención hecha en la cruz durante las horas del sábado 15 de Aviv Nisán, en la tumba de José de Arimatea. Según Levítico 23 del 5 al 7, ese día iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Era un sábado ceremonial. Por esa razón es cuando se juntaba un sábado semanal con uno ceremonial y se denominaba un gran sábado o sábado de gran solemnidad, como dice Juan 19:31. La fiesta de los panes sin levadura prefiguraba que el cuerpo sepultado de Cristo no vería corrupción. Hechos 2:27 y 31. El pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo sin pecado, Hebreos 4:15, porque la levadura en este caso era símbolo del pecado. 1 Corintios 5:8, levadura de malicia y de maldad. De esa manera la fiesta prefiguraba que su sepultura sería el sábado 15 y el día siguiente, el domingo 16 de Aviv Nisán, se celebraría la fiesta de la gavilla mecida de las primicias, que apuntaba a la resurrección de Jesús. Y como dice Levítico 23 del 9 al 11, el día siguiente del sábado se mecía la gavilla, es decir, el día domingo. Y era para que fueran aceptos. Pablo aplica el significado de la gavilla de las primicias a la resurrección de Jesús, diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, 1 Corintios 15:20. Y luego en Efesios 1:6 dice que somos aceptos en el amado, Jesús nuestro Señor. Hablemos ahora de la visita de las mujeres al sepulcro el día domingo 16 de Nisán. Ellas fueron para completar el proceso funerario acostumbrado. Aunque Jesús ya había sido ungido por María Magdalena en la fiesta de Simón el fariseo, cuando rompió el alabastro y ungió con el perfume de nardo su cabeza. Marcos 14:8. Y para sorpresa de las mujeres, cuando llegan al sepulcro, Jesús ya no estaba allí porque había resucitado. Los adventistas nos enfocamos en las bondades del plan de la salvación, en su triunfo sobre el pecado y la muerte, por su resurrección, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pablo retoma el escenario de la pasión y de la resurrección de Cristo de los evangelios. Los aplica en 1 Corintios 15 del 1 al 8 en 4 ideas básicas. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó y Jesús fue visto. Las primeras dos ideas están en Marcos 15 del 34 al 39 y del 42 al 47. Y las dos ideas posteriores en Marcos 16 del 9 al 13. Después de presentar los argumentos de Marcos, Pablo incorpora su propio testimonio: y al último de todos me apareció a mí. 1 Corintios 15:8. Y esto ocurrió cuando él iba camino a Damasco, tal como lo relata él en Hechos 9 del 1 al 7. El capítulo 16 de Marcos presenta los diversos testimonios de la resurrección de Cristo, como cuando el Señor narraba una parábola, combinando diversos personajes y luego presentándose a sí mismo. Primero menciona a dos ángeles: uno remueve la piedra del sepulcro y el otro testifica a las mujeres de la resurrección de Jesús, dándoles un mensaje para sus discípulos y para Pedro, que él se reuniría con ellos en Galilea. Marcos 16:7. Luego Jesús se aparece a María Magdalena y ella va a dar la buena noticia a los discípulos. Marcos 16:10 y 11. Y después aparece a dos seguidores que no eran de los discípulos, y ellos testificaron a ellos de la resurrección de Jesús. Marcos 16:12, 13. Pero el común denominador en estos tres relatos es que los discípulos se negaron a creer los diversos testimonios de su resurrección, hasta que Él les visita personalmente y le ven cara a cara.
Marcos 16:14. Al comienzo del estudio mencionamos algunas razones de la crisis de fe de los discípulos. Ahora Jesús les añade en su reproche la incredulidad y la dureza del corazón. Sin embargo, el Dios omnipotente que hizo todo lo que existe y lo sustenta con la palabra de su poder, Hebreos 1:2, dijo: por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y para tomarla otra vez. Juan 10:17-18. Y aunque el Sanedrín acusó a los discípulos ante Pilato de que ellos robarían su cuerpo, para luego decir que había resucitado, Mateo 27:62-66, el libro de los Hechos de los Apóstoles no registra que ninguno de ellos fuera prendido por los líderes religiosos por robar el cadáver de Jesús. Se contrasta con ellos cuando ellos los enfrentan por predicar el Evangelio, por hacer milagros en el poder del nombre de Jesús y por afirmar que había resucitado. Y cuando fueron llevados ante el concilio dijeron: vosotros matasteis al dador de la vida, al cual Dios resucita de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Por lo tanto, el testimonio de su resurrección ha continuado impactando las vidas de millones de cristianos en todo el mundo, y lo seguirá haciendo hasta el fin del tiempo de la gracia. Analicemos las diferentes reacciones de los seguidores de Jesús ante el impacto de la noticia de la resurrección, y vemos un común denominador. Los discípulos no aceptaron el testimonio de la resurrección inicialmente, pero esto no difiere mucho del caso de las mujeres. Ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había dado temor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Marcos 16:4-8. Ellas no habían llegado al sepulcro por la resurrección, sino para dar el servicio funerario acostumbrado. Cuando ven la piedra removida y la tumba vacía y escuchan al ángel su testimonio. Pero ahora analicemos el caso de María Magdalena. Según el Evangelio de Juan 20:1-8, su primera impresión al ver la piedra movida y la tumba vacía fue equivocada. Pensó que se habían robado el cuerpo del Señor y informó a los discípulos. Y esto fue verificado por Pedro y Juan, quienes creyeron esta explicación. Sin embargo, ella se queda en el sepulcro y luego ve a Jesús y regresa donde los discípulos para darles las buenas noticias de que está vivo. Juan 20:11-18. Sin embargo, María Magdalena fue la primera que ve a Jesús resucitado. Fue su primera testigo ocular y presencial de su resurrección. Algo queda en claro en el Evangelio de Marcos. El tema teológico, revelación secretos acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho, es finalmente dado a conocer con mucha amplitud. Continuamos con un final sorprendente. Marcos 16:1-13 presenta la revelación progresiva de las evidencias de la resurrección de Jesús, que fue recibida y rechazada por los discípulos, hasta que Jesús tuvo que presentarse ante ellos personalmente y demostrarle que sus testigos eran veraces. Según el espíritu de la profecía, cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, no pensó en que eran hombres sin letras y que debían instruirlos, sino que él vio su potencial, que debidamente tratado sería útil para el avance de su obra, y veía también que eran susceptibles para ser enseñados. Pero en esta parte de la etapa final de la estadía de Cristo en este mundo, pareciera que volvían al punto de inicio. Su crisis de fe se vuelve visible, partiendo desde el arresto de Jesús en el Getsemaní, donde todos huyen, le dejan en manos de sus enemigos, donde Judas le traiciona y Pedro le niega 3 veces, y desaparecen del escenario de la crucifixión y de la muerte, según Marcos, y se niegan a aceptar el testimonio de su resurrección. Y ahora Jesús mismo aparece delante de ellos, escondidos, con miedo, y les reprocha su dureza de corazón y su incredulidad.
Si este hubiera sido el final del libro de Marcos, hubiera sido terrible, pero sus palabras como saetas penetraron el alma de los discípulos con un discurso muy personal que les hizo volver en sí. Marcos 16:14. Jesús les da a entender que su misión no era estar ahí encerrados y desilusionados. Su Señor estaba vivo y también ellos ahora tendrían que ser sus testigos. Ellos experimentaron una transición de su crisis de fe hacia una fe activa. Ellos a su vez se convierten en testigos vivientes de su Señor resucitado. Los discípulos ya no tenían miedo, sino que estaban dispuestos a recorrer las distancias largas para decir a los demás que era verdad, que Jesús ha resucitado. Ya transformados, les dio la comisión y les prometió que su providencia les acompañaría seguramente. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:15-18. Y luego les añadió en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Su obra ahora no se limitaría a los judíos, quienes aún dispondrían de 3 años y medio de gracia para recibir el evangelio y arrepentirse de sus pecados. Era también el evangelio para los gentiles, que estuvieran en Jerusalén y hasta los últimos confines de la tierra. El sacrificio de Cristo es de aplicación universal y las buenas nuevas del Evangelio son para toda la humanidad que aspira a recibir el regalo de la gracia, de la salvación y de la esperanza de vida eterna. A diferencia de su primera misión evangelizadora de Marcos 6:7-13, serían mayormente bendecidos por la obra del Espíritu Santo. Serían investidos de un poder espiritual superior para llevar adelante la proclamación mundial del Evangelio. Hechos 1:8. Los milagros que eran para la gloria de Dios los acompañarían a su predicación. Estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:16-17. Ayudándoles el Señor confirmando las palabras con las señales que les seguían. Marcos 16:20. Pero estas señales no opacarían ni desviarían la atención de ellos ni de los oyentes a lo que es la sustancia del mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Mientras ellos desarrollaban con fidelidad sus labores misioneras, y cuando los propósitos de Dios así lo permitieran, sus vidas serían preservadas. Pero cuando llegara el momento de su prueba, el Señor ya los había preparado para aceptar que cuando dieran su testimonio demandaría de ellos también sus vidas. Marcos 13:9-13. Y ellos ahora podían recordar las escenas de su pasión y muerte y tener la convicción de su resurrección, porque si su Señor vive, también ellos vivirían y coronarían su victoria en la segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Los milagros y señales que acompañarían a su predicación no eran una puerta de entrada a la presunción. Debían seguir el ejemplo abnegado de Jesús, con prudencia, decencia y para la gloria de su Padre. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo Pablo, en el cumplimiento de su misión, fue mordido de una serpiente venenosa y permaneció ileso por el poder de Dios. Pero también cuando llegó la hora de su prueba fue con valentía hacia el martirio. Hechos 28 del 3 al 6, 2 de Timoteo 4 del 6 al 8. Y ahora, el cierre del libro de Marcos dice, y el Señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que había dicho. Amén. Marcos 16:19-20. Jesús ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios, el lugar del poder supremo. Había derrotado a todas las fuerzas del mal. Y Pablo escribe
en Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aunque ellos predicaron en todas partes el Evangelio, no fueron solos. El Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que les seguían, Marcos 16:20, y su presencia prometida estaría con ellos, porque les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Y su promesa está vigente aún para los últimos discípulos en el desarrollo de su servicio misionero. Posiblemente, al terminar el análisis, concluimos que a lo largo de Marcos, en calidad de lectores, hemos estado por encima de los personajes en cuanto a saber quién es Jesús y hacia dónde se dirige. Esto puede darnos la sensación de superioridad. Sin embargo, al final del libro, Marcos cambia la situación con un final abierto que se vuelve también un llamado a cada uno de nosotros. Porque si alguien contó lo ocurrido en la tumba vacía, lo que vio y lo que oyó, allí, al final del informe abierto de Marcos, nos desafía también a nosotros a ser ese alguien moderno y que vayamos y compartamos la buena noticia acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La historia de los profetas y apóstoles nos ofrece muchos nobles ejemplos de lealtad a Dios. Los testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento y la misma muerte antes de quebrantar los mandamientos de Dios. El ejemplo de Pedro y de Juan es heroico, cual ninguno en la dispensación evangélica. Al presentarse por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, no se advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitud. Cuando el sumo sacerdote les dijo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pedro respondió: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ángel del cielo los había librado de la cárcel y les ordenó que enseñaran en el templo. Al seguir sus instrucciones obedecían el divino mandato y así debían proseguir haciéndolo a pesar de cuantos impedimentos encontraran para ello. Hechos de los Apóstoles, página 67. La resurrección y la ascensión de nuestro Señor constituye una evidencia segura del triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y el sepulcro, y una garantía de que el cielo está abierto para quienes lavan las vestiduras de su carácter y las emblanquecen en la sangre del Cordero. Jesús ascendió al Padre como representante de la familia humana y allí llevará a Dios a los que reflejen su imagen para que contemplen su gloria y participen de ella con Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 227. Vi que ángeles de Dios fueron comisionados para que guardasen con cuidado especial las verdades sagradas e importantes que habían de servir como ancla a los discípulos de Cristo durante todas las generaciones. El Espíritu Santo descansó en forma especial sobre los apóstoles, que fueron testigos de la crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Verdades importantes que habían de ser la esperanza de Israel. Todos habían de mirar al Salvador del mundo como su única esperanza, andar en el camino que Él había abierto por el sacrificio de su propia vida y guardar la ley de Dios y vivir. Vi la sabiduría y bondad de Jesús al dar poder a los discípulos para que llevasen adelante la misma obra a causa de la cual los judíos le habían odiado y dado muerte. En su nombre tenían ellos poder sobre las obras de Satanás. Un halo de luz y de gloria rodeó el tiempo de la muerte y resurrección de Jesús e inmortalizó la verdad sagrada de que era el Salvador del mundo. Primeros Escritos, páginas 196, 197. Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro nuevo de José. Él resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garantía de cada alma creyente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El pecador es justificado por los méritos de Jesús
Y este es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecador arrepentido de parte del Padre. Entonces, nos permitiremos tener una experiencia vacilante de duda y creer y dudar. Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Salvador, nuestra justicia, nuestro Señor. Fe y obras 111. ¿De qué lado estamos nosotros? El mundo rechazó a Cristo, los cielos lo recibieron, el hombre finito rechazó al príncipe de la vida. Dios, nuestro gobernante soberano, lo recibe en los cielos, lo ha exaltado. El hombre lo coronó con una corona de espinas, Dios lo ha coronado con una corona real de majestad. Todos nosotros debemos pensar sin prejuicios. ¿Queréis que sea este hombre, Cristo Jesús, quien gobierne sobre vosotros, o Barrabás? La muerte de Cristo acarrea al que rechaza su misericordia la ira de los juicios de Dios, sin mezcla de misericordia. Esta es la ira del Cordero, pero la muerte de Cristo es la esperanza y vida eterna para todos los que reciben y creen en Él. Testimonios para los ministros 139. Pero la orden id por todo el mundo no se ha de olvidar. Somos llamados a mirar a las tierras lejanas. Cristo derribó el muro de la separación, el prejuicio divisorio de nacionalidades. Enseña a amar a toda la familia humana. Eleva a los hombres en el círculo estrecho que prescribe su egoísmo. Abroga todos los límites territoriales y distinciones artificiales de la sociedad. No hace diferencia entre vecinos y extraños, entre amigos y enemigos. Nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como a nuestro hermano y al mundo como nuestro campo. El deseado de toda la gente es página 762. Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe de ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de los seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad facultada por Él para hacer una obra especial. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Los Hechos de los Apóstoles 479 y 480. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor y también un feliz trimestre en la celebración del servicio de comunión tan especial con nuestro Señor. Bendiciones para todos.